En el año 2006 el Perú ingresó en un proceso de reforma procesal penal por el cual se implementó de manera progresiva, primero en el Distrito Judicial de Huaura y luego en otros distritos judiciales más, el entonces llamado nuevo Código Procesal Penal, que data del año 2004 y que reemplazó al viejo Código de Procedimientos Penales de naturaleza mixta, básicamente inquisitorial, del año 1940. Este proceso ya lleva 11 años desde el momento en el que fue ingresando progresivamente en vigencia en el país. Y bueno, ha traído como novedad la reintroducción del sistema acusatorio de rasgo adversarial. Para conversar sobre el estado actual del proceso de la reforma procesal penal, el día de hoy contamos con la grata presencia de un magistrado de carrera, un magistrado del Poder Judicial de carrera. Nos referimos al doctor Baltasar Morales Parragués, quien académicamente es magíster en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho, además de ser también profesor de la Escuela de Posgrado de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el ámbito jurisdiccional, además de haberse desempeñado en todos los diversos niveles de la magistratura, ha desempeñado la función también de jefe de la Unidad de Procesos Disciplinarios del órgano de control de la magistratura, a cuyo paso pues, el doctor Morales Parragués es bien recordado precisamente por la característica de haber desempeñado en este momento y etapa de su vida profesional el cargo de una manera bastante ejecutiva, pero también correcta y, por supuesto, digna, ¿no? Actualmente es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y, como tal, representante de esta institución ante el Consejo Nacional de la Magistratura y, por ella, miembro integrante del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, nuestra institución precisamente. Vamos a dar la bienvenida y agradecemos por su presencia, doctor Baltasar Morales Parragués. Bienvenido a Referente Jurídico. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Doctor, vamos prácticamente para el año 11 del proceso de reforma procesal penal en el Perú. Los televidentes que nos están observando en este momento no comprenden probablemente, porque no todos son versados en formación jurídica, ¿qué cosa significa una reforma procesal penal? ¿Qué cosa es una reforma procesal penal? Bueno, en el ámbito del derecho se denomina la reforma procesal penal, pero en esencia, más que una reforma, yo diría estamos ante un cambio total, un cambio cualificativamente distinto del proceso penal peruano, concretamente en el Perú. Una revolución de 180 grados. Yo diría una revolución, porque no implica solamente un cambio de códigos, de leyes, cambio de método, sino fundamentalmente un cambio de concepción. O sea, cómo pienso, cómo razono, cómo juzgo y cómo resuelvo. Cuando usted en la apertura dijo que teníamos un código de corte inquisitivo, eso es justamente lo que nosotros, los hombres de derecho, nos es bien difícil cambiar. La mentalidad inquisitiva que la hemos tenido en nuestra formación académica en las universidades, lo que hemos visto cuando íbamos a las audiencias, cuando hacíamos las prácticas, es toda una formación, es una cultura que tiene su ADN propio en el pensamiento del abogado, del juez, del fiscal, y que eso no se cambia con reforma, sino es una revolución. Una revolución, ¿no? Claro. Como usted muy bien lo señala, no simple y llanamente dejar un código para poner en vigencia otro código, sino en realidad supone un proceso de transición de la cultura jurídica procesal penal, claro, de una dimensión a otra definitivamente, ¿no? Porque este nuevo modelo, que todavía no ha entrado en vigencia en Lima, trae pues una serie de cambios que reestructuran, ¿no?, la mentalidad, la organización del sistema y otros elementos más. ¿Cuáles son los, digamos, los elementos más visibles de este proceso de, a ver, utilizando sus palabras, de revolución procesal penal en el país? Esta revolución implica
cambiar 3 pilares básicos. Primero, la concepción. Antes, cuando el juez iba a una audiencia, preconcebía de que el que estaba delante en el juicio era un culpable. Hoy día tiene que verlo como un inocente, tratarlo como un inocente y darle todas las garantías. Y algunos vemos en estos 11 años que hay jueces que van a las audiencias y se siguen comportando como jueces del modelo del 40, por ejemplo. Eso implica la concepción. La otra es las prácticas. Cómo yo trabajo un proceso, cómo yo aplico una ley. El viejo código implicaba un juez boca de la ley. Lo que la ley dice, eso lo hago. Hoy día no. Se exige del juez una interpretación constitucional de la ley. Y si esa ley no sirve para impartir justicia, dejar de lado la ley y aplicar la Constitución. Los principios generales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, es todo un cambio. Y el otro, por último, es el método. ¿Qué método utilizo yo para una práctica al momento de hacer un juzgamiento? El método tiene que ver, lo que usted decía, con la gestión del proceso. ¿Cómo gestiono mis procesos? Me preparo para esa audiencia, cómo prepara el fiscal su audiencia, cómo prepara el abogado cuando va a pelear, a litigar con el fiscal respecto a un derecho que le puede estar, puede ser por una privación de libertad que está peticionando el fiscal, cómo me preparo yo para ir a defenderlo en mejor forma. Tenemos 2 casos emblemáticos donde hemos visto que los abogados no estaban preparados para defender a sus patrocinados. El caso Buscaglia, el caso Chucerrato, que tenían físicamente a sus abogados, pero no los defendieron bien. Y prueba de ello es que fueron condenados a pena de prisión efectiva, que los abogados convinieron con el fiscal para que se vayan a la cárcel. Y que después no se puede apelar porque es parte del negocio. Menos mal que hubo un habeas corpus que la Corte de Arequipa amparó y se declaró nula eso. Y en el caso Buscaglia, tuvo la suerte de que el presidente de la República, el último día de su gestión, le dio pues el indulto y como fundamento, porque violentaba la proporcionalidad de la pena y el principio de lesividad. Imagínense, o sea, el presidente de la República, un político, nos da clases de proporcionalidad y de lesividad a los operadores del proceso penal. Entonces, esas cosas queremos nosotros rescatarlas ahora. Sí, por eso es tan importante la capacitación de los magistrados y de los aspirantes a la magistratura, porque, digamos, así como usted, casi todos nosotros provenimos de una generación de formación jurídica en la que en los cursos de Derecho Procesal Penal hemos sido formados bajo el manto de la concepción inquisitiva. Así es. ¿No? Y ahora nos encontramos en este proceso en el que todo lo que aprendimos prácticamente ya no sirve, ya no tiene mayor valor. Y la Academia de la Magistratura en ese sentido pues cumple un papel fundamental en la casi reformación de la cultura de los magistrados. Ese es el reto de la Academia. Por ejemplo, nosotros ahora en el Consejo de la Magistratura estamos analizando este tema de que para ejercer cualquier profesión mínimamente se exige una actividad práctica donde el que va a ejercer una profesión, imagínense un chofer, quien quiere ser chofer, tener su licencia de conducir, pues mínimamente tiene que saber manejar un vehículo. No se concebiría que le den la licencia y que después le enseñen a manejar. Claro. Pero lo que es grave en el Perú es de que para ser juez, en ninguna parte del mundo ocurre esto, para ingresar a la judicatura no se le exige un curso de formación para ser juez que lo dicta la Academia y que estaba en la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero por esas cosas políticas se dejó de lado eso y se corre el riesgo de que alguien con la formación de cultura inquisitiva ingresa a ser juez sin el curso previo que la Academia debe darle. Y tenemos una serie de consecuencias que pueden ser negativas e irreparables, porque los jueces y fiscales resuelven sobre temas de derechos de las personas. Claro, y sobre la vida de los seres humanos. Y la libertad, que es sagrada, ¿no? Sí. Curioso este tema, ¿no? El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la obligatoriedad del
de la preparación de los aspirantes a la magistratura como requisito indispensable antes de postular al Consejo Nacional de la Magistratura. En la Universidad de Piura, que yo siempre lo menciono, el doctor Castillo Córdoba, que él hace un análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y él dice que estas sentencias del Tribunal Constitucional, aplicando la tesis de Robert Alexis, vincularían a los órganos siempre y cuando defiendan la Constitución, pero no cuando la alteren. Entonces, ese tema hay que volverlo a trabajar, creo yo, a nivel del Consejo de la Magistratura, la Academia, plantear algunas modificaciones legislativas, y yo creo que por el bien de la justicia en el Perú es necesario hacerlo. Y justamente por eso el Consejo Nacional, el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura ha presentado a través del Acuerdo Nacional por la Justicia 2 iniciativas legislativas, una de las cuales tiene que ver precisamente con el restablecimiento de la obligatoriedad del PROFA, ¿no? El programa de formación de aspirantes. ¿Cómo va ese tema, Dota? Miren, yo recién me he incorporado al cuerpo directivo de la Academia, he tenido una sesión, estoy informado de eso, pero no sé. Pero que, esto viene claro de la anterior gestión, ¿cómo ve usted esta iniciativa legislativa? Por supuesto que la apoya. La apoyo, sí, eso es lo que yo estoy hablando en estos momentos, ¿no? A los que quieren ser jueces, señores, que van a decidir la suerte del patrimonio, de la libertad, del honor de las personas en un proceso civil, penal, laboral, tributario, lo que sea, tiene que haber esa formación. Y ahora, con la aparición del neoconstitucionalismo y con el desarrollo de la argumentación jurídica, hay que capacitar a los jueces en esa línea. Mucho más necesario al día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el que está entrando en vigencia en todo el país y falta implementarlo en Lima, señala en 3 artículos específicamente que el juez, a la hora de la valoración de las pruebas y de las declaraciones testimoniales, debe hacerlo en función de las máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia y las reglas de la lógica. Esto es algo que trae también como una misión obligatoria para los jueces, sobre todo jueces, y por supuesto también los fiscales que intervienen en el proceso penal, formarse y prepararse en estos temas que antes no formaban parte del espectro de cursos formativos universitarios, como argumentación jurídica, lógica jurídica, entre otros. Rescatar la figura del maestro, muy a veces no reconocido, Florencio Mixán Mas, que es el gran maestro, el único que ha escrito en el Perú Lógica para los operadores jurídicos, su obra El juicio oral, y toda una formación, una trayectoria académica que nos ha formado a quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo o asistir, aunque sea en sus cursos de posgrado, ¿no? Así es, y hemos tenido la suerte de tenerlo como profesor maestro en la academia también, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Que honró muchísimo. Bueno, pero la reforma procesal que empieza en el año 2004 y que a la fecha ya va casi 11 años, ha cubierto casi el 92% del territorio nacional. Pero falta implementar aún este código en Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao. Y curiosamente es justamente la parte del Perú que concentra más del 52% de la carga procesal, así que esta es la parte más difícil probablemente de este proceso que se viene por delante. Para conversar de este tema y ampliarlo, vamos a hacerlo en el próximo bloque, y si nos permite ahora, vamos a hacer una pausa comercial. ¿Le parece? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a un corte comercial y regresamos en Referente Jurídico.